He titulado el mensaje el día de hoy, Juan y Jacobo, un discipulado a la manera de Jesús. Juan y Jacobo, un discipulado a la manera de Jesús. Y en las últimas semanas hemos estado viendo el llamamiento que hizo Jesucristo a sus 12 apóstoles. Y lo que hemos estado haciendo es tratar de ver la vida de estos apóstoles y ver cómo fue la interacción que ellos tuvieron con Jesucristo y cómo fue que Jesucristo los transformó por medio de su gracia. Particularmente el día de hoy vamos a estar estudiando la vida de dos apóstoles, lo que las Escrituras nos revelan de ellos y cómo fue que se encontraron con Jesucristo y cómo fue que Jesucristo transformó sus vidas. En particular vamos a ver la vida del apóstol Juan. Ustedes tal vez conocen mucho más de Juan, pero también de su hermano Jacobo. Vamos a estar viendo estos dos personajes. Y hablando del discipulado en la vida cristiana, ¿qué es el discipulado? Y las personas tienen múltiples ideas de lo que es el discipulado, y algunas iglesias lo que han hecho del discipulado es simplemente algo que podríamos llamar un multinivel. Lo que hacen es que usted tiene que conseguirse sus otros tres o 4 o 12 y crean un multinivel, pero eso no es el discipulado cristiano. Es más, creo que es un error cuando pensamos que yo voy a hacer que otros sean mis discípulos. Realmente el discipulado cristiano es un discipulado donde nosotros estamos ayudando a personas a que sean discípulas de Jesucristo. Todos nosotros somos discípulos del gran yo soy, de Dios, de Jesucristo. No buscamos nosotros ser los que somos el patrón a seguir. Por supuesto, nosotros somos imitadores de Cristo y en algún sentido otros pueden imitarnos a nosotros, pero el objetivo siempre va a ser querer ser como Cristo. No presentarnos nosotros como las grandes figuras para que otros nos sigan, sino que apuntamos a las personas, así como hizo siempre Juan el Bautista. Mírenlo a Él. Él es al que hay que seguir. Él es el Mesías. Y el discipulado cristiano podríamos definirlo entonces de esta manera. Es el proceso de transformación diario que hace Jesucristo en la vida de sus discípulos para que ellos lleguen a ser semejantes a Él. El discipulado es el proceso de transformación que Jesucristo hace en nosotros para que nosotros paulatinamente, día tras día, nos parezcamos más a Jesucristo. Realmente ese es el discipulado, que nosotros podamos llegar a ser como Él, hablar como Él, vivir como Él, deleitarnos en las cosas que Jesucristo se deleita. Ese es el discipulado. El discipulado es un proceso de ser más como Jesús. Si lo pusiéramos en palabras sencillas, ese es el discipulado cristiano, ser más como Cristo. Y por supuesto, si pensamos en la palabra discipulado según esta definición que acabo de darles, entonces podemos conectarlo con una doctrina que está en las Escrituras que se enfatiza múltiples veces. ¿Qué doctrina es esa? La doctrina de la santificación. Si el discipulado cristiano es llevar a alguien a parecerse a Jesucristo, entonces ese discipulado debe estar conectado con la doctrina de la santificación. ¿Y qué significa la palabra santificación? Bueno, en las Escrituras se describe de múltiples maneras, pero podemos enfatizar por lo menos 2 elementos de la santificación. La palabra santificación por sí misma significa ser apartado, ser separado. Cuando algo era santificado, por ejemplo en el Antiguo Testamento, los objetos del templo eran santificados. ¿Y qué quiere decir eso? Que había cuchillos, que había mesas, que había sillas que eran santas. ¿Qué quería decir eso? Que esas sillas tenían una particularidad en sí mismas, o que eran poderosas, o que si alguien las tocaba, algo pasaba diferente. No, significaba que esos cuchillos, esas sillas y esas mesas habían sido apartadas para el uso sagrado para Dios. Entonces eso nos permite empezar a entender algo que se llama santificación posicional. En la teología se llama santificación posicional a que Dios, cuando llama a alguien a salvación, lo santifica y lo aparta para el uso exclusivo para Dios. Cuando somos santificados posicionalmente, lo que Dios está haciendo es apartarnos del mundo y decir, esta persona que antes pertenecía al mundo, que su padre era Satanás, ahora pertenece al reino de los cielos y está llamado a vivir para la gloria de Dios y está siendo santificado, apartado. Recuerdan que una vez Moisés habló con el Señor
Y el Señor le dijo, ese terreno que tú estás pisando es tierra ¿qué? Tierra santa. Quiere decir que esa tierra que estaba ahí, bueno, uno debía coger una bolsita y echarse un poquito de esa tierra y llevársela y compartirla en la familia. Bueno, no está hablando de eso, está hablando de que ese pedazo fue santo porque fue utilizado para la gloria de Dios. Cuando algo es santo, cuando algo es santificado, es que es utilizado para Dios. Ahora piensen en nuestras vidas. Cuando somos apartados para Dios, ahí es que somos llamados santos. Esa es una parte de la doctrina de la santificación. Santificación posicional. Fuimos trasladados aparte para los propósitos de Dios. Pero hay otra parte de la doctrina de la santificación que se llama la santificación progresiva. ¿Y qué significa la santificación progresiva? Que aunque somos santos posicionalmente, mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, vamos a ir creciendo en santificación, vamos a ir madurando hasta la imagen de Jesucristo. Eso es a lo que se le llama santificación progresiva. Entonces podríamos decirlo en otras palabras, somos santos que están siendo santificados. Y por supuesto aquí quiero hacer un paréntesis, esto está para aquellos que están en Cristo. Si usted no está en Cristo, por supuesto, ni está apartado para los propósitos de Dios, ni está creciendo en santificación. Una posibilidad es que usted ha estado en una iglesia por años, pero no ha crecido en santificación. Y realmente la respuesta a eso es que usted no ha sido apartado para los propósitos de Él, ni el Espíritu Santo está obrando en usted para que usted crezca a la imagen de Jesucristo. Porque la tarea principal del Espíritu Santo en nuestros días hoy en día es que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Santifica. Por eso hay tanto error en tantas iglesias de personas que creen y dicen tener muchos dones del Espíritu Santo, pero sus vidas son llenas de orgullo, de altivez, de mentira. Por supuesto, el Espíritu Santo no está operando en esas personas. Están llenas de su propia carne. El discipulado cristiano, el discipulado de Jesús, es un discipulado que está conectado con la santificación. No puedo decir que soy discípulo de Cristo si no me estoy pareciendo más a Cristo cada día. Parece lógico, pero a veces las cosas más lógicas se nos pasan por alto. No puedo decir que soy cristiano si mi vida no se enfoca en querer ser más como Cristo. Es una contradicción de términos. No nos engañemos a nosotros mismos. Crecemos diariamente en la santidad. Y hace un tiempo escuché una ilustración de Sugel Michelén que me llamó mucho la atención y creo que es muy buena. Él puso esta ilustración para explicar la santificación progresiva. Y hubo un escultor en la antigüedad que se llamó Miguel Ángel. Y Miguel Ángel hizo unas esculturas tremendamente perfectas. Son unas esculturas en mármol y en piedra que realmente las personas que han tenido el privilegio de verlas de cerca sienten como si esa escultura estuviera viva. Es más, el otro día estuve viendo algo y dicen que hay ciertas esculturas que, por ejemplo, tienen un dedo levantado y que cuando un ser humano levanta tal dedo, sale un músculo en cierta parte. Y ese detalle viene en las esculturas de Miguel Ángel. Y cuenta una ilustración o una anécdota que le sucedió a él, que un día estaba frente a un bloque de mármol gigante y Miguel Ángel, iba a hacer un caballo con ese bloque, pero ¿qué era lo que había? Un bloque grande, un trozo, un bloque de piedra. Y alguien se acercó y le dijo, ¿cómo es que usted, Miguel Ángel, puede llegar a sacar un caballo de ese pedazo de piedra? ¿Cómo es que usted puede llegar a hacer un caballo que se vea tan real de ese pedazo de piedra? Y Miguel Ángel contestó lo siguiente, es muy fácil. ¿Saben yo qué hago? A ese pedazo de piedra le quito todo lo que no se parece al caballo. Y eso nos permite entender un poco lo que es el discipulado cristiano. ¿Qué hace Cristo con nosotros en el discipulado cuando nos lleva en la santificación progresiva? Quita todo de nosotros, cincelada tras cincelada, golpe tras golpe, de todo lo que no se parece en nosotros a Jesucristo. Esa es la santificación, irnos conformando a la imagen del varón perfecto, de la imagen de Dios, de Jesucristo. Y esto es justamente lo que hace Dios en nosotros y es lo que vamos a ver a través de ver la vida de Juan y Jacobo. Y vamos a ver tres distintivos del discipulado de Jesucristo. Tres distintivos
del discipulado de Jesucristo que vemos en la vida de Juan y Jacobo. Número 1, Jesucristo trata con nuestra falta de sabiduría. Parte de lo que Jesucristo hace cuando nos discipula es quitarnos esa falta de sabiduría. Y por supuesto, si lo vemos de manera contraria, es que nos llena de sabiduría. Número 2, Jesucristo trata con nuestro orgullo. Jesucristo trata con nuestro orgullo. Y número 3, Jesucristo trata de manera particular con cada uno de nosotros. Qué interesante que el Señor trata en este discipulado de manera personal, con cada uno de nosotros de manera particular. Así que miren, acompáñenme a Marcos capítulo 3 y vamos a estar, ustedes saben que estamos haciendo unos sermones biográficos, así que vamos a estar en varios versículos, pero el versículo base es Marcos capítulo 3 versículo 17. Y leamos desde el versículo 13 para tener el contexto. Y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12, a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Hoy vamos a ver a estos dos, a los hijos del trueno, pero oremos para que el Señor en su gracia ilumine nuestros ojos espirituales y nosotros mismos podamos identificar qué parte del discipulado es que Jesucristo está haciendo en nuestras propias vidas hoy. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y nos llena de alegría y de emoción venir una vez más a descubrir lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. Padre, ilumina nuestros ojos para entender, permite que hoy la palabra actúe como un espejo para vernos y crecer en santificación. Y también te suplico que si hay alguien aquí sentado que aún no es tu hijo, Señor, que tú en tu misericordia rompas su corazón de piedra y hoy venga salvación. Te doy gracias por este día y te pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra. Amén. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Vamos a ver entonces, a revisar con atención la vida de Juan y Jacobo. Estos eran dos hermanos y su padre se llamaba ¿cómo? Zebedeo. Ambos fueron pescadores antes del llamado que Jesucristo les hizo. Recuerdan, ellos estaban pescando y el Señor un día les dice, síganme. ¿Y qué hicieron ellos? Dejando las redes les siguieron. Pero estos no eran unos hombres que, como algunas veces tenemos la idea, bueno, estaban por ahí desocupados, de pronto la pesca era lo único que tenían que hacer y entonces como estaban desocupados sin nada que hacer, Jesucristo los llamó para servir. No es eso lo que nos dice el texto. Miren lo que dice Marcos 1, versículo 20. Marcos 1:20 nos dice que al instante los llamó, hablando de estos dos hermanos, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Juan y Jacobo no solamente eran pescadores, sino que al parecer tenían una empresa pesquera. Dice que dejaron a su papá y a los jornaleros. Eran un grupo de hombres que tenían hombres a su cargo, empleados para la pesca, y estaban dejando eso, su empresa en un sentido, su familia, para seguir a Jesucristo. También hay otros textos que nos dicen que eran socios de Pedro, es decir, cuando llegaron dentro de los 12, bueno, dijeron, ¿usted también lo llamó? Sí. Y eran amigos desde antes, eran socios con Pedro. Y vamos a ver más adelante que había unos, aún dentro del grupo de los 12, que parecían que iban contrarios por sus ideologías y el Señor fue capaz de discipularlos a todos juntos. Es decir, vamos a ver en las semanas que siguen que el Señor llegó a llamar a dos que podríamos decir, si lo pusiéramos en tiempos modernos, de dos partidos políticos diferentes, y los puso dentro de los 12. Y los dos abandonaron su partido político y empezaron a entender que el único rey y Mesías era Jesucristo. Pero hoy estamos con Juan y Jacobo. Vamos a ver en detalle su vida y la primera identificación que tenemos del discipulado de Cristo en la vida de ellos, pero también en nuestra propia vida, es que Jesucristo trata con nuestra falta de sabiduría.
Esa es una de las primeras cosas que Jesucristo hace cuando llegamos a Él, cuando queremos ser sus discípulos. Él nos llama a que abandonemos nuestra falta de sabiduría. Ciertamente cuando llegamos a Jesucristo venimos con un bagaje de ideas que se nos han metido en la cabeza, que hemos sido influenciados de lo que aprendimos en nuestro hogar, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que aprendimos en el colegio, los que estudiaron en la universidad, lo que aprendieron en la universidad, los medios de comunicación, y llegamos a Cristo sin sabiduría. No somos sabios, hacemos cosas que son necias. Pero definamos qué es la sabiduría. Miren esta definición de sabiduría. Primero podríamos pensar en la sabiduría como un atributo de Dios. Dios es la perfección de la sabiduría y eso significa que Dios siempre escoge los objetivos mejores y lo logra por los mejores medios. Esa definición de la sabiduría me gusta porque Dios es sabio y Dios siempre escoge los mejores objetivos y cumple esos objetivos por los mejores medios. Ahora, si lo ponemos en nuestros términos, ¿quién es alguien sabio? Alguien sabio es alguien entonces que piensa bíblicamente, busca los mejores objetivos en su vida y cumple esos objetivos por los mejores medios. Y por supuesto, ¿cuáles son los mejores medios? Lo que enseña la Escritura. No puedo decir que estoy haciendo algo que glorifica a Dios si me estoy yendo contrario a las Escrituras. Recuerdo hace unos años cuando trabajaba en una compañía en Bogotá y yo también estaba llegando a Cristo en esa época, pero uno de los primeros deseos que ponía el Señor es que yo pudiera empezar a hablar con otros y hablaba con algunos compañeros de trabajo y recuerdo que una mujer un día se me acercó y me dijo: quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Estoy con este novio que tengo y no sé si primero casarme con él o tener primero un hijo con él, pero quiero que Dios me guíe. Y me lo estaba diciendo con sinceridad de su corazón, no era un chiste. Y yo le decía como: no, pero no es tan difícil la solución, por supuesto sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Y es más, creo que la voluntad en ese momento era como: aléjate de ese hombre que te está llevando a pecar. O sea, ni siquiera es este el hombre con el que te debes casar. Pero a veces somos como que pensamos que la revelación de Dios o las decisiones que tenemos que tomar en el día a día, un día va a llegar un vientecito que nos va a guiar o una señal en el cielo, cuando su palabra es clara. Si usted tomara las decisiones más viendo lo que dice la Escritura y no tanto con las emociones, crecería en sabiduría. A veces, ¿qué es lo que pensamos? ¿Esto será lo que le agrada a Dios o no? Y la respuesta es sencilla. Cuando contestamos esta pregunta, tengo que tomar esta decisión, pregúntese la siguiente pregunta: ¿qué es lo que más glorifica a Dios en esta decisión que debo tomar? Y las respuestas van a empezar a salir rápidamente. ¿Qué es lo que más glorifica a Dios? ¿Cómo actúa el necio? El que no es sabio, ¿cómo actúa? Más bien toma las decisiones de manera alocada, por emociones, ignorando la instrucción de la palabra, pero cuando Dios comienza su discipulado con nosotros, nos ayuda a dejar la necedad y a comenzar a ser más sabios. Y eso fue lo que sucedió con Juan y Jacobo. Miren el versículo 17. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. El Señor Jesús no solamente le cambió el nombre a Pedro, sino que aquí también le puso un sobrenombre a estos dos hermanos y les puso los hijos del trueno. A partir de ese momento seguramente así los llamaron dentro del grupo. Estos son los hijos del trueno. ¿Pero por qué les puso así? Acompáñenme a Lucas capítulo 9, versículo 51 y ahí encontraremos la razón de por qué Jesucristo le puso este sobrenombre a estos dos hermanos, hijos del trueno. Lucas 9, versículo 51 en adelante dice lo siguiente: y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, está hablando de Cristo, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Envió a unos de sus discípulos a que prepararan porque iban a pasar por Jerusalén, y dice aquí que ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Y al ver esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?
Pero él volviéndose los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí tenemos entonces esta descripción de por qué el Señor les puso hijos del trueno. Porque ellos en esta situación, cuando los samaritanos los rechazaron para que no pasaran por ahí para ir en su camino a Jerusalén, ellos ¿qué dijeron? Bueno, Señor, ya sabemos cómo resolver esto, somos los apóstoles, hemos sacado demonios, estamos sanando a las personas, ahora es momento de que actuemos como Elías. Y realmente la referencia que están utilizando ellos ahí es lo que pasó en Segunda de Reyes capítulo 1, cuando Elías estaba ahí enfrentándose a unos enviados del rey Oscosías y mandaban 50 a que lo atacaran a Elías. ¿Y Elías qué hizo? Descendió fuego del cielo. Y luego Oscosías mandó otro grupo de otros 50, ¿y qué pasó? Elías dijo: vienen a atacarme, otros 50 que fueron quemados. El tercer grupo vino, y eso aparece en Segunda de Reyes, y el tercer grupo cuando vino, ¿saben cómo vino? Elías, por favor, no nos vayas a hacer nada. Ya el tercer grupo vino así. Entonces Juan y Jacobo, que conocían las escrituras, que habían entendido algo, esto es muy interesante. Juan y Jacobo estaban entendiendo que ellos eran parte de una línea profética y que ellos hacían parte del mismo linaje de profetas de Dios, y sabemos que ellos tenían una posición especial. Ya lo vimos hace 2 semanas que el ministerio profético y apostólico estaba establecido para los apóstoles que estaban estableciendo el Nuevo Testamento. Por eso es falso cuando hoy en día alguien se para y dice que es un apóstol también. Bueno, es un error, es una falsedad, porque los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia y tenían señales y prodigios que los sustentaban, pero ellos estaban entendiendo esa verdad de que ellos hacían parte de la línea de Elías, y en este momento que llegan y dicen: bueno, ahora nosotros también, entonces a estos que nos rechazan vamos a mandar fuego. Jesús los reprendió no solamente por su impulsividad, por su actitud explosiva, sino por su falta de sabiduría. Jesús, por supuesto, es fuego consumidor. Y el Señor sabe, y ellos también sabían que un día vendría fuego. Y quiero decirles esto: ustedes recuerdan que hay una promesa en las Escrituras con el arco iris, que dice que el Señor jamás volverá a juzgar la tierra entera por medio de un diluvio, por medio del agua. ¿Es verdad eso? El juicio jamás va a volver a venir por medio de una inundación, pero el juicio que viene global es por medio de fuego. Jesucristo en su segunda venida va a juzgar con fuego a aquellos que son rebeldes ante Él. Por supuesto va a apartar a su iglesia, pero aquellos que son rebeldes van a ser quemados con fuego. Pero es muy interesante que el Señor Jesucristo les dice: en esta primera venida, mi tarea ¿qué es? Vine a salvar, vine a ofrecer el evangelio. Por decirlo de alguna manera, estamos en una etapa ¿de qué? De gracia, de salvación, que el que venga pueda arrepentir. Ellos estaban tomando las escrituras, pero no las estaban aplicando correctamente. El Señor tuvo que reprender a sus discípulos varias veces porque estaban inclinados a utilizar la violencia para establecer el reino de los cielos. Y saben que esto no es algo solamente de los 12 apóstoles. A lo largo de la historia ha habido grupos que en las banderas del cristianismo toman las armas. Y ha sido un error, porque Jesucristo había hablado claramente que cuando te golpeen en una mejilla, ¿qué hagas? Pon la otra mejilla. ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro? Que lo vimos también la semana pasada. Cuando iban a detener al Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Y el Señor también tuvo que decirle que no hay cabida para la violencia en alguien que es un seguidor de Jesucristo. Y aquí podemos pensar en nosotros. Tal vez ninguno de ustedes ni ha cogido una espada para cortarle la oreja a alguien. Espero. Y seguramente ninguno de ustedes ha esperado que descienda fuego. Bueno, que lo hayan deseado es otra cosa, pero que no lo hayan hecho, ¿cierto? Pero quiero decirles algo. Cuando reaccionamos de manera agresiva, impulsiva, explosiva, lo único que estamos revelando es una falta de sabiduría. Lean el libro de Proverbios y vean que así es como reaccionan los necios.
Quítese esa idea de que usted está en Cristo y usted dice, no, lo que pasa es que yo soy así explosivo, que yo soy así, es que yo soy de mal genio. Bueno, si usted es así, si usted es de mal genio y ahora está en Cristo, pues piense que eso es parte del pasado. Quítese esa idea de que, sí, es que yo soy cristiano agresivo. O esas ideas que algunos tienen y es que yo soy así y nunca voy a cambiar. Ese tipo de declaraciones son anticristianas. Una persona que dice yo soy así y no voy a cambiar, está diciendo por implicación yo no soy cristiano. Porque un cristiano por definición es alguien que cambia hacia la imagen de Cristo. Así que esa explosividad y que a veces en nuestro país, y aquí creo que vale la pena detenernos un poco, nuestro país es un país agresivo y violento. Y estamos acostumbrados a pensar que eso es lo que hay que hacer. Y entonces entre más bravo uno sea, bueno, ese es el que es. Pero eso es incompatible con la vida cristiana. Qué bueno que pasaran cosas en nuestra vida donde haya personas que nos pueden ofender, nos pueden atacar y nosotros somos mansos y humildes. Y que la única respuesta que esa persona que nos atacó pueda encontrar en por qué reaccionamos así es que este hombre siempre ha dicho que es cristiano y reacciona tan diferente porque para él lo que más le importa es ser como Jesucristo y seguir lo que Jesucristo dice. Cuando reaccionamos explosivamente por egoísmo, estamos revelando falta de sabiduría. Y Jesús estaba tratando la falta de sabiduría con estos dos hermanos. Estaban errando de dos maneras. Número uno, no era el momento de juicio. No era el momento. Ciertamente viene un momento de juicio, pero ese no era el momento. Y ellos estaban aplicando el juicio en el momento no indicado. Y número dos, se estaban atribuyendo una autoridad que ellos no tenían. Y realmente esto sucede en muchos casos, y yo lo he visto especialmente con iglesias de sana doctrina, iglesias bíblicas, empieza a surgir un fenómeno. Y es que las personas, como empiezan a conocer la palabra, a conocer la doctrina sana, empiezan a pensar de esta manera: allá están los pecadores, Dios está airado con los pecadores, pero yo también estoy airado con ellos. Dios y yo estamos airados contra los pecadores. Y empiezan a haber una confusión y una altivez. Realmente nosotros ¿qué somos? Pecadores diciéndole a otros pecadores dónde pueden hallar perdón. No somos nosotros los llamados a actuar con una altivez. Y esto pasa a veces cuando tenemos que hablar del infierno. Por supuesto que tenemos que hablar del infierno. La persona que más habló del infierno en las Escrituras fue el Señor Jesucristo, y es el que más nos ama. ¿Por qué? Porque está diciendo no quiero que vayan allá, pero aun cuando hablo del infierno tengo que hablar con sabiduría, y no le digo a una persona: a usted se va a quemar en el infierno si no cree. Pero sí le voy a decir: mira, con amor te suplico, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo, porque si no lo que te espera es un juicio. Hay una diferencia entre el tono en la manera en que hablamos, y a veces lo único que tenemos es la información correcta. Entonces escucho: sí, tengo que predicar del infierno, y voy y lo predico. No, hay un tono correcto y una actitud correcta, y a veces lo que surge más bien es una altivez y un orgullo que no puede estar en nosotros. La falta de sabiduría es una condición con la que llegamos todos a Cristo, pero Él la va tratando. No solamente se trata de tener conocimiento bíblico, sino que se trata de aplicarlo correctamente en cada situación. ¿Cómo corregimos a alguien que está en error? ¿Cómo corregimos a alguien que está en error? Segunda de Timoteo 2:25 dice así: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cómo lo hacemos? Dice que tiernamente, tiernamente. ¿Es usted una persona que cuando corrige a alguien que está en error lo hace tiernamente? ¿O usted se para como el juez o la jueza? Colosenses 4:6: que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada persona. Qué interesante eso, que yo sepa cómo contestar a cada persona. Y a veces tenemos que responder como león,
y a veces como cordero. Y tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría para saber cómo contestar en cada situación. Gálatas 6:1, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La sabiduría bíblica no solo es conocer la Biblia, sino aplicarla de manera correcta en cada situación. Eso es ser alguien sabio. Estos hombres estaban actuando con falta de sabiduría, se estaban identificando con los profetas, pero estaban aplicándolo de manera inadecuada para ese momento. Número 2, Jesucristo trata con nuestro orgullo. Jesucristo trata con nuestro orgullo. Juan y Jacobo parece que no solamente tuvieron que luchar con el ímpetu y con esa energía que tenían, sino que también tuvieron orgullo y el Señor tuvo que tratar con ellos. Y todos tenemos que tratar con el orgullo en nuestra vida. Es más, quiero decirle algo, si usted es una persona que dice, bueno, ese sí yo no lo tengo, el orgullo yo tengo otros pecados, pero orgulloso no soy. Bueno, cuando dijo eso ya fue orgulloso. Acompáñenme a Marcos 9:38. Marcos 9:38 dice así: Juan le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. Miren a Juan acá, llega y le dice a Jesús, mira, hay otro que está echando demonios, pero no es de los 12. Y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Aquí está Juan, el apóstol, y en esta ocasión está en contra de este hombre que aparentemente era un discípulo genuino, que estaba operando también milagros. El Señor de alguna manera lo estaba capacitando. No tenemos muchos datos de él porque está hablando más del caso de Juan, pero a Juan no le gustaba que un hombre que no hacía parte de ese círculo íntimo estuviera haciendo lo que ellos hacían. ¿Qué estaba pasando con Juan y el ministerio que estaba haciendo? Juan estaba convirtiendo su ministerio en algo que le estaba enorgulleciendo. Se estaba convirtiendo en algo como exclusivo. Y saben, el orgullo, y específicamente el orgullo religioso, el orgullo en una iglesia se puede ver cuando empezamos a querer ser tan exclusivos, donde nosotros somos como lo único, ¿no? O sea, como esto lo podríamos decir en este término colombiano, la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Y se crea un orgullo, una altivez. El orgullo actúa de esta manera y el orgullo religioso, ¿saben qué es? Sectario. El orgullo religioso es sectario. Tenemos una inclinación a querer ser los únicos. Y quiero decirles algo, esta iglesia, la Iglesia Bíblica Cristiana de Cali, por supuesto estamos proclamando la palabra, queremos hacer las cosas bíblicamente, queremos hacer todo para que glorifique a Dios, pero quiero decirles algo, sería un error pensar que solo hay salvación aquí. Todo grupo que empieza con ese tipo de discursos va por un mal camino y va a terminar convirtiéndose en una secta. Son grupos donde dicen, este es el grupo exclusivo, o tienes que escuchar a este hombre, o este profeta, o este apóstol, o este no sé qué, y es un grupo que se empieza a convertir en exclusivista, que está simplemente lleno de orgullo, de altivez. El orgullo religioso termina siendo sectario. Por supuesto, queremos proclamar la palabra, pero no es cierto que solamente en esta iglesia hay salvación, porque ni siquiera es a través de la iglesia como tal, es a través de Cristo y el bautismo de su Espíritu. En todo lugar, en la ciudad de Cali, donde se proclame el evangelio verdadero y se siga la Biblia, entonces la mano de Jesucristo está para respaldar su iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Y saben, es posible que haya súper buenos predicadores que el Señor reservó para una congregación pequeñita de 7, 8, 15 personas que nunca nadie conoció, porque el Señor tiene su remanente fiel en todo lugar, y no que no lo conozcamos no quiere decir que no existe. Así que quitemos cualquier idea como la de Juan y Jacobo, o la de Juan específicamente en este momento, de que no están con nosotros, así que
No, si siguen a Cristo, bueno, gloria a Dios. Y me encanta, ¿recuerdan a Pablo? ¿Recuerdan a Pablo cuando dice que había unos que lo estaban atacando a él? Pero él dice, si proclaman a Cristo, adelante. A mí, o sea, que hablen mal de mí, ¿qué me importa? Que proclamen a Cristo. A mí que me cojan de tapete, pero que proclamen a Cristo. Acompañen a Marcos 10:35. Miren que no fue la única ocasión donde Juan mostró orgullo, sino que aquí su hermano Jacobo y Juan mostraron orgullo nuevamente. Miren Marcos 10:35. Y se le acercaron Jacobo y Juan. Un paréntesis ahí. Es probable que Jacobo fuera el mayor y por eso siempre era mencionado primero. Jacobo y Juan. Entonces Juan era el menor de los dos hermanos. Los dos hijos de Zebedeo diciendo, se le acercaron a Jesús y que le dijeron, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué será que le van a pedir a Jesucristo? Miren el versículo 36. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nosotros nos sentemos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esto es el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, los hijos de Zebedeo. En otras palabras estaban diciendo, es interesante porque cuando ustedes miren el contexto del Señor, ¿saben de qué les venía hablando antes? Y en los otros evangelios se demuestra que les está diciendo que estaba por ir a la cruz, que iba ya pronto a morir. Y ellos dicen, o sea que ya es el momento de aquí pues asegurar los puestos. Pensamos en la escena y ya de por sí nos da como vergüenza ajena pensar en ese momento, de que se acercan a decirle, bueno Señor, antes de que aquí se nos adelanten, ponnos a nosotros en los puestos privilegiados, ahí es donde queremos estar. Pero ¿saben qué? Esta escena fue aún más vergonzosa de lo que ustedes se imaginan. Miren lo que dice Mateo 20:20. Un elemento aún más vergonzoso. Resulta que los niñitos del trueno fueron con la mamá a pedir los puestos. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Aquí nos está contando la escena completa. Marcos nos dio unos detalles, pero Mateo está expandiendo todo lo que pasó. Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a la izquierda. La mamita fue a pedirle al Señor que pusiera a sus dos hijos en puestos privilegiados. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. El llamado de Jesús después de esta situación, ustedes lo recuerdan, especialmente en Marcos, habla. ¿Cuál era el llamado de Jesús cuando tuvieron esta actitud de orgullo, de altivez, de querer tener un puesto prominente? ¿Qué les dijo el Señor después? Le dijo, el que quiera ser el primero de todos, hágase ¿qué? El último de todos. El que quiera tener prominencia en el reino de los cielos, entonces hágase esclavo de todos. Esa fue la respuesta del Señor Jesucristo. Ese fue uno de los martillazos que el Señor tuvo que darle a Juan y a Jacobo, que querían prominencia, que querían reconocimiento. El Señor los tuvo que martillar. ¿Ellos qué querían? Querían un puesto grande en el reino de los cielos, pero lo querían de manera express. Pero el Señor les dijo, si ustedes quieren recibir una corona en los cielos, tienen que cargar una cruz en la tierra. Y eso es verdad para todos aquellos que son discípulos de Cristo hoy en día. Si queremos una recompensa en los cielos, pues tenemos que ser discípulos imitadores de Cristo, cargando nuestra cruz y muriendo a nuestros propios deseos hoy en día. Hay algunos que quieren la corona aquí, pero lo que el Señor nos manda es a morir hoy a nuestros propios deseos, a nuestras propias inclinaciones, a nuestros propios egoísmos. Y un día el Señor en su gracia dará recompensas a sus hijos. Y qué raro eso, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo me he puesto a analizar pensando, bueno, cuando leo y estudio lo de las recompensas, y la verdad que veo y digo,
no creo que gane muchas recompensas ante la vida que llevamos delante de Él. Y si recibimos algo, cualquier recompensa, por supuesto que va a haber sido por su pura gracia. Y porque si Él nos permitió hacer algo bien acá, fue porque Él nos capacitó y nos ayudó. Es como el ejemplo del hijo en Navidad que le pide al papá dinero para comprarle un regalo al papá. ¿Han visto eso? El niño llega y le dice al papá: papá, necesito dinero para comprarte un regalo a ti. Eso es lo que pasa con nuestras buenas obras. Nosotros le decimos: Señor, ayúdame a poder hacer algo para ti. Así que esas medias que llegan, que uno mismo las pagó, es lo que pasa en la vida cristiana. Él nos habilita y nos capacita para que podamos hacer algo para agradarle a Él. Él no está impresionado con nuestras buenas obras. Realmente son una bendición que Él nos permita obrar para Él. Somos como niñitos pidiéndole: ayúdanos a poder hacer algo para ti. Algunos van a quedar sorprendidos con lo que voy a decir, pero el Señor, por supuesto, trata nuestra vida con momentos dolorosos. A veces es martillo, cincel, pero yo estoy convencido que este escultor glorioso que es nuestro Dios, a veces utiliza herramientas fuertes que rompen en nuestra vida. Otras veces utiliza lija para quitar las imperfecciones, pero ¿saben que otras veces utiliza el gran constructor, el gran escultor? Utiliza su mano delicada para irnos moldeando. ¿Y saben qué rompe más, aunque las situaciones difíciles de nuestra vida? Lo que rompe nuestra vida realmente es ver que Dios nos ama cuando nosotros no lo merecemos. Y eso rompe más, aunque una enfermedad que el Señor, por supuesto, la puede permitir para que nosotros seamos ablandados, que una crisis financiera que el Señor la puede no solo permitir, sino planear y ponerla en nuestras vidas para que seamos ablandados. Pero si usted realmente ha creído la doctrina de la depravación total, de que usted es un pecador y usted lo sabe, que usted no agrada a Dios completamente, y si usted cree eso, si usted se ha dado cuenta que usted no es lo que debería ser delante de Dios, y usted ve que Dios es bueno con usted y le muestra gracia, eso rompe. Porque usted dice: ¿cómo me bendices así? O sea, ¿cómo me das esta familia? ¿Cómo me das salud? ¿Cómo me das una iglesia para congregar? Yo no lo merezco. El amor de Dios rompe en nuestro corazón nuestro orgullo, nuestra altivez. Cuando sabes que hay demasiado pecado dentro de ti, demasiada indisciplina, y ves tanta bondad de Él que no puedes explicarla, que miras y dices: la única explicación de tanta bondad es que Él tiene gracia conmigo. Ese es el martillo que rompe en 1000 pedazos. Ustedes me aman porque yo los amé primero. Eso es lo que Él dice: ustedes me aman porque yo los amé primero. Y la tercera y última forma del discipulado de Cristo que aprendemos en la vida de Juan y Jacobo: Jesucristo trata de manera particular a cada uno de sus discípulos. Lo hace de manera particular, de manera independiente, de manera única. No discipula a ninguno de sus discípulos de manera exacta, sino que con cada uno tiene un trato particular y especial. Planteo que el amor de Dios es la herramienta más poderosa para transformarnos, porque creo que también hay un error infiltrándose en congregaciones de sana doctrina, y es que hay un error de personas diciendo que Dios es amor, 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 solo amor, solo amor, solo amor, solo amor. Eso es un error, eso no es cierto. Por supuesto, Él es amor, pero tiene otros atributos: justicia, ira, santidad. Entonces algunos quieren corregir ese problema de congregaciones que solo hablan del amor de Dios, y quieren corregirlo olvidando el amor de Dios. Y yo he escuchado a predicadores que como que sienten vergüenza de hablar del amor de Dios. Entonces como que dicen, leen un versículo y dicen que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, como que tienen
como una ansiedad que no pueden Miren, Juan no tuvo ningún problema en repetir una y otra vez que él era el discípulo amado. Porque el amor era lo que él había experimentado, que no lo merecía, que merecía la condena en el infierno, pero Jesucristo lo había amado y había puesto su gracia sobre él. Y él se consideraba el discípulo amado. Dios ama a todos sus hijos, pero tiene tratos particulares con cada uno. Y creo que eso lo vemos de manera muy especial con Juan. Juan tuvo un trato especial de parte de Jesucristo en su vida. Y yo creo que los que tienen varios hijos pueden entender el concepto, o los que tienen hermanitos pueden entender, porque mi papá trató así a mi hermano o a mi hermana, o porque esto o aquello. Bueno, porque un papá sabio le va a dar a cada uno de sus hijos lo que necesita ese hijo en el momento indicado. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Trata a cada uno de la manera que cada uno necesita. Así que aquí les animo a que cuando ustedes vean que el Señor está haciendo algo con otro al lado, usted no tenga envidia, porque eso es lo que el Señor está permitiendo en la vida de esa persona. Gloria a Dios. Así como en su vida está haciendo otra cosa. ¿Recuerdan que Pedro tuvo envidia varias veces con Juan? Hasta el final, después de la restauración. Le dice, ¿y este qué? ¿Qué hace aquí? Yo soy Pedro y el Señor otra vez Pedro. ¿Cierto? Pero así somos. Miren cómo trató Jesús a Juan. Juan fue con Jesús a presenciar la resurrección de la hija de Jairo, junto con otros discípulos, pero fue un grupo pequeño. Marcos 5:37. Juan y su hermano Jacobo fueron llevados aparte con Pedro para ver la transfiguración. Un grupo pequeño. Marcos 9:2. Compartieron íntimamente la agonía de Jesús en Getsemaní. El Señor se llevó a Juan de manera particular junto a otros, pero un grupo más pequeño, a decirle la angustia que tenía porque iba a la cruz. Mateo 26:37. Juan, en la última cena, se le recostaba en el pecho al Señor Jesús. Juan 13:23. Juan era el intermediario entre Pedro y Jesús en la última cena, ¿recuerdan? El Señor dijo, alguien me va a traicionar. Y Pedro le decía a Juan, pregúntele quién es. ¿Por qué? Porque Juan estaba ahí pegado al Señor Jesús. ¡Qué privilegio! Juan fue encargado del cuidado de la mamá de Jesús. ¿Recuerdan de María? El Señor le dijo, seguramente, presumo yo que el papá de Jesús, el padre adoptivo, José, había muerto, y el Señor entregó la responsabilidad a Juan. Interesante esa cercanía. Juan llegó a la tumba vacía antes que cualquier apóstol. Juan 20:4. Juan fue el primero en creer en la resurrección. Juan 20:8. Juan reconoció al Señor Jesucristo en la barca y le informó a Pedro que Él era el Señor en la resurrección. Juan 21:7. Y Juan tuvo una maravillosa visión de Jesucristo en gloria en Apocalipsis capítulo 1. Y esa escena también es hermosa porque también nos recuerda de algo. Juan era el amigo íntimo del Señor Jesucristo, el discípulo amado, quien se le recostaba en el pecho, pero nunca se le olvidó que era el Señor. Y esto es algo que debemos recordar porque hay muchos que vienen con una altivez a hablarle a Jesucristo. Por supuesto tenemos confianza y yo puedo venir delante de Él y presentarle mi corazón. Tengo confianza delante de Dios, pero nunca se me puede olvidar a quién me estoy dirigiendo. Él es el Dios del universo. Y cuando Juan vio a Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, vean y lean lo que dice. No llegó y dijo, ¡ay, Jesús, el amigo! Caí como muerto, cayó ante la gloriosa majestad de Jesucristo cuando lo vio en gloria. Ese es Juan, que fue tratado de manera particular. Es un buen recordatorio entender que Jesús tratará con cada uno de nosotros de manera diferente. No puedes compararte con el hermano que está al lado. El Señor sabe lo que tú necesitas en tu vida particular y estás recibiendo lo que estás recibiendo en este momento en tu vida porque eso es lo que tú soberanamente necesitas de parte de Dios.
Es posible que algunos de ustedes estén experimentando un momento de gozo y alegría y el Señor lo está permitiendo. Es posible que algunos estén experimentando salud y abundancia en este momento y el Señor lo está permitiendo. Pero es posible que otros estén pasando por escasez, que no tienen tanto, y el Señor soberano está dando eso a tu vida. O una enfermedad, el Señor en su soberanía lo permite en tu vida para ser tratado y para que le des gloria a Dios. ¿Saben qué hermoso es ver a un hijo de Dios que está pasando por una situación dolorosa y sigue con gozo y sigue diciendo mi Señor es bueno y lo mejor que me ha dado es que perdonó mis pecados en la cruz del Calvario? Y me duele este cuerpo y estoy esperando rápido estar en gloria para que no me duela más, pero estoy con Él y es lo que me trae gozo. Mira la mano de Cristo con lo que está sucediendo en tu vida en este momento. Mira la mano de Cristo. Si es una situación gozosa, mírala y besa la mano de Cristo. Y si estás pasando un momento difícil en tu vida, algo que es doloroso, mira la mano de Cristo y besa la mano de Cristo. Porque Él soberanamente está dándote eso y es bueno para tu alma. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Algunos de ustedes ni siquiera han empezado un discipulado con Cristo. Y mi llamado para usted, que está aquí, que tal vez lleva meses escuchando, horas, lo invitaron y es la primera vez, o tal vez usted lleva escuchando mensajes de la palabra años, pero usted sabe que usted no está en Cristo, que su vida es una vida identificada por el pecado completamente. Y usted sabe que esa es la realidad, que usted no está en Cristo, que usted no es un discípulo de Cristo. Yo le digo, sería una locura que hoy usted se pare de aquí y se vaya como entró, cuando hoy podría arrepentirse y empezar un discipulado con Jesucristo y Él lo empiece a transformar. El Padre está con los brazos abiertos, esperando y dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepienta genuinamente. Si hoy usted decide confesar sus pecados y creer que Jesucristo es el único medio de salvación, y usted reconoce su falta delante de Dios y cree que Jesucristo es el único medio de salvación, quiero que sepa que hoy puede salir de aquí completamente justificado y con una vida nueva y nacer de nuevo, y que haya un antes y después de Cristo. Sin embargo, hay gente necia que se levanta y se va aferrada a su pecado. Hay algunos de aquí que saben que están en medio de un pecado y están aún pensando que lo van a continuar y no se van a alejar. Y qué necedad actuar de esa manera, cuando hay misericordia hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día del perdón de sus pecados y comenzar una vida de discipulado con Jesucristo. Jesucristo quiere nuestra vida entera en su discipulado. ¿Cómo murió Juan? Al parecer, después de tener prominencia en Jerusalén y en la iglesia en Éfeso, que es muy interesante, Éfeso tuvo los mejores predicadores, terminó los días exiliados en la isla de Patmos y al parecer murió de vejez. Fue el escritor del Evangelio de Juan, de las 3 cartas de Juan y del libro de Apocalipsis. ¿Y cómo murió Jacobo? Aparece en Hechos 12 su muerte. Dice así: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Cómo murió Jacobo? A espada. Los historiadores dicen que murió decapitado. Con una espada cortaron su cabeza. Esto no hace parte de lo que dice la Biblia, pero los historiadores dicen que cuando estaba siendo llevado a morir por el testimonio de Cristo, por decir que era cristiano, ¿saben qué hizo Jacobo? Empezó a predicar el evangelio al que lo llevaba capturado. Y antes de que le cortaran la cabeza, ese que lo llevaba capturado se convirtió a Jesucristo y le cortaron la cabeza a los dos. Esa es la vida de un discípulo de Cristo. Su vida entera
para ser transformado para Cristo. Y realmente qué privilegio poder morir por la causa de Cristo, por nuestro Señor. Antes de terminar y que oremos, dejemos de jugar a ser cristianos. Esto no es un juego. El Hijo de Dios no vino a hacerse hombre, a entregar su vida en la cruz para que nosotros juguemos a ser cristianos. Él vino a rescatar un pueblo para que proclame su evangelio y para que lo adoremos. Él vino para que nosotros vivamos una vida donde estos niños que están en nuestras casas sean la próxima generación que proclame a Jesucristo. ¿Qué estoy haciendo con mis hijos en casa? Hablándoles y diciéndoles, tú vas a ser el próximo hombre que va a proclamar a Jesucristo y que crean que Él solo en Él hay salvación. Eso es lo que tengo que hacer con mis hijos. Tú vas a hacer que cuando ya no estén tus papás, tú vas a ser la siguiente generación que va a proclamar a Cristo, el único en el que hay salvación. Dejemos de jugar tanto con nuestros niños, no de jugar con ellos, hay que jugar. Pero no se nos olvide qué estamos haciendo. Estamos levantando una generación que proclame a Cristo. Estamos tan distraídos, este mundo nos distrae tan fácil y se nos ha vuelto un juego el seguir a Cristo. Que el Señor nos ayude.